Señor y Padre, gracias por este día una vez más, gracias por tu presencia en medio nuestro. Tú eres misericordioso, eres un Dios de amor, un Dios de misericordia y bondad. Te suplico a esta hora, Espíritu Santo, que actúes tanto en el que habla como en los que escuchan, de tal manera que tu nombre sea glorificado. Cuando salgamos de este lugar, Padre, vayamos con la convicción de que es necesario poner por obra lo que hemos escuchado, que esté de acuerdo a tu escritura. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana continuaremos entonces la serie de mensajes basados en el libro de los Hechos. Y hemos dicho que estudiamos Hechos porque también anhelamos y deseamos, aspiramos de lo que acontecía en aquella época, pues también acontezca en estos tiempos. Y hemos visto cómo el Evangelio empezó a correr, empezó a expandirse por todo el mundo conocido de aquella época. Y una de las condiciones también que hemos estado observando, que hemos estado revisando y considerando en nuestro caminar por el libro de los Hechos, no solamente son lo que el Señor hizo sobrenatural, sino también la condición humana. Hemos visto que los hombres y las mujeres de aquella época no distaban de ser personas comunes y corrientes como los que hoy estamos presentes en este lugar. ¿Y qué marcó la diferencia entonces para que el Evangelio, habiendo comenzado en Jerusalén, en este año 2019 haya alcanzado ciudades como Miami? Y siempre hemos exhortado y hemos reflexionado que si el Evangelio hubiese iniciado desde Miami, habría alcanzado Jerusalén después de 2000 años. Habríamos sido nosotros personas fieles como lo fueron aquellos que no fueron tan diferentes a lo que somos hoy en día. Y es hoy, esta mañana, la oportunidad de reflexionar sobre nuestra condición, sobre nosotros. ¿Por qué Dios actuaba en aquellos hombres? ¿Eran acaso personas diferentes a nosotros? ¿Acaso habían tenido una composición genética que les favorecía y por eso hacían la diferencia? ¿O ciertamente nosotros también tenemos todas las capacidades para realizar la obra? Pues ciertamente las capacidades, los dones y los talentos vienen de parte del Señor. Y la diferencia la hace el Señor. Dígale a su hermano de la par, la diferencia la hace el Señor.
Pero entonces, hermanos, si la diferencia la hace el Señor, lo que nosotros necesitamos es entregar nuestra vida a el Señor. Esta mañana vamos a ver algunos personajes ilustres ahora, pero que en aquella época también tuvieron sus dificultades y Dios los usó. El punto a destacar esta mañana es que todos somos útiles en las manos de Dios. Y cuando digo todos, es todos. Ninguno de los que está aquí dentro de este edificio se salva. Todos podemos ser útiles en las manos de Dios. Dígale a su hermano que está a su lado, tú puedes ser útil en las manos de Dios. Todos nosotros, hermanos, tenemos alguna dificultad, tenemos algún defecto de carácter que nos lo señalan constantemente los que viven a nuestro alrededor, o que probablemente nosotros lo hemos identificado y muchas veces nos hemos adueñado de él o no lo soltamos y nos limitamos pensando que eso puede ser un muro o una cerca, un obstáculo para seguir adelante. Para Dios no hay nada imposible. Y lo que necesitamos entonces, hermanos, es disposición, a pesar de nuestras dificultades. Disculpa porque al final no se pudo solucionar el uso de esta pantalla. Les voy a pedir que una vez más utilicemos aquella y verán ahí algunas figuras de posibles personas que participan en diferentes iglesias. No sé si al final lograrán observarlos e identificarlos, o usted probablemente se podrá identificar con algunos de esos que están numerados ahí. Algunos se ponen a la defensiva, ¿verdad? El número 1, por ejemplo, tiene toda una armadura ahí impenetrable. Por más que uno le quiera sacar algún testimonio, no logra hacerlo. La señora del número 2 tiene un arco con una flecha, siempre a la defensiva, esperando ver quién la ofende para también ella ofenderla, etcétera, 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 ¿verdad? El número 9 está ahí con sus llaves de su nuevo auto y esperando quién cae. En fin, diferentes personalidades en todas partes. Si nosotros somos honestos, habrá algunos de ellos identificados en esa figura. Y si a nosotros nos pusieran a escoger el mejor equipo de trabajo de esta iglesia, ¿cuántos levantan su mano y dicen, yo soy parte de ese equipo? Levantan la mano. Solo como 4. Entonces, hermanos, debemos de, a través de la exposición de la Escritura, yo quiero que usted llegue a la conclusión de que el Señor lo puede usar a usted. No importa su edad, no importa su carácter, no importa sus deficiencias, no importa su pasado, Dios lo puede usar. Vamos entonces a la Escritura. Y dice Hechos capítulo 15, versículo 36, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Había entonces una dificultad, había un desacuerdo con respecto si podían llevar a Juan Marcos o no. Más adelante vamos a ver quiénes son estas personas, qué características o cómo Dios les utilizó grandemente para la obra. Mas sin embargo, en ese preciso momento había un altercado, había una dificultad. Ya les he contado en el pasado que en mi vecindario, cuando yo era niño, aproximadamente 7 años, porque yo también fui niño, hermanos, yo era el único que tenía un balón de fútbol, soccer, de cuero en la cuadra, en el vecindario. Yo no podía jugar soccer muy bien, pero todos los niños llegaban y la cerca alrededor de mi casa
llegaban a llamarme, me habían puesto de apodo Chiquimula, por chiquito, y por bravo, porque tiraba patadas cuando estaba bravo. Entonces, yo era bravo, hermano, ya no más. Entonces, decían, Chiqui, vamos a jugar, pero trae el balón. Entonces, en El Salvador, la costumbre es que los dos más aventajados hacen una especie de repartición y se dice quién va a escoger por primero, ¿no? Y entonces van escogiendo a los mejores y casi siempre al final solo quedaba Chiqui y la pelota. Y adivinen a quién escogían. A la pelota. Y entonces al que tenía que resignarse, bueno, Chiqui, bueno. Y había entonces esa percepción de que yo no era muy apreciado para jugar soccer. También a los hombres presentes, es probable que a ustedes no les fue tan difícil como a mí. Teníamos en la época de la juventud o soltería, no importa su edad, enfrentar esa gran dificultad de decirle a alguna muchacha que nos gustaba si quería ser nuestra novia. Y eso no es fácil. Nosotros los hombres también tenemos nuestro corazoncito. Y me tocó enfrentarlo y varias veces me dijeron que no. Y fue porque Dios tenía un plan maravilloso para mi vida y me dio una linda esposa. Gloria al Señor. Entonces, el rechazo o el que te escojan o no te escojan es una situación en la vida que de una u otra manera debemos de enfrentar. Pero yo te puedo asegurar que Dios te puede escoger porque tú puedes ser útil en las manos de Dios. Yo quiero que te vayas con la moral alta hoy, con la convicción de que a pesar de tus debilidades, a pesar de tus defectos, Dios puede hacer una gran obra en ti y puede usarte si tú te entregas a las manos amorosas de tu Señor. ¿A quién escogemos? En el deporte hay que elegir a los mejores o a los que le conviene al coach. Cuando el coach escoge o el líder escoge, esto puede traer graves conflictos. ¿A quienes escoges y a quienes no? Dice Hechos capítulo 15, versículos 39 al 41, y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, por la cuestión de Juan Marcos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Esta situación de hacer equipo, esta situación de formar un equipo de trabajo, un grupo colaborador, si nosotros no logramos encontrar la sabiduría de Dios, podría convertirse en un grave conflicto. Hoy por hoy, hermanos, nosotros como iglesia estamos sanos, estamos en salud espiritual, que yo sepa no hay ningún chisme corriendo por ahí, no hay ningún rumor, no hay división, estamos en armonía. Gracias por el amén. Entonces, hermanos, pero ¿qué pasa si nosotros, que ya anticipé, estamos estudiando y considerando el libro de los Hechos, porque anhelamos y deseamos que Dios siga haciendo su obra en esta época como la hizo en ese tiempo del libro de los Hechos, pues nosotros podríamos caer en graves conflictos si no hacemos buen uso o no tenemos una correcta interpretación de a quienes usa Dios o a quienes sí usa al Señor. Mantengo el pensamiento de que todos somos útiles en las manos de Dios. Pablo y Bernabé tuvieron un grave conflicto, tuvieron un encuentro irreconciliable. La palabra desacuerdo viene de la palabra griega que es la paroxismos. Paroxismos, esa palabra se traduce como una discusión intensa, contienda severa, que implica exasperación, es decir, una diferencia de opinión intensa, irreconciliable.
Los grandes líderes de aquella época, Bernabé y Pablo, que habían sido escogidos por los apóstoles, que habían sido escogidos por la iglesia en Antioquía de Siria para que fueran al primer viaje misionero, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Llegó un momento de dificultad, un momento de desacuerdo tal que se separaron. Los líderes de la iglesia naciente, Pablo y Bernabé. Hermanos, nosotros también debemos de cuidarnos de que estas circunstancias no vayan a ser tropiezo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando hay esa discriminación, de una o de otra manera, podría dañar susceptibilidades o dañar grandes planes que el Señor puede hacer. Eso puede pasar no solamente en una iglesia, puede pasar en tu casa. Cuando los padres tienen alguna tendencia a favorecer a uno de sus hijos o a una de sus hijas. Cuando en el hogar existe más allá del núcleo familiar y está la abuelita, el abuelito, alguna tía, algún tío, y entonces la armonía del matrimonio empieza a ser socavado porque entonces hay que favorecer a la madre de ella o a la madre de él, y entonces empieza a haber dificultades. Cierto o no, o sea, nosotros lo querramos aceptar o no, estas circunstancias se pueden volver un grave conflicto. Se puede volver un grave conflicto. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría, porque a pesar de nuestra manera de conducirnos, a pesar de nuestra manera de ser, de nuestro carácter, pues también nosotros podemos colaborar y aportar grandes cosas para la obra del Señor. Que Dios nos libre, hermanos, como iglesia, como familias, de entrar en esos conflictos irreconciliables, como fue el caso de Bernabé y de Pablo con respecto al segundo viaje misionero, y nos permita vivir en armonía. ¿Cuántos dicen amén? Porque el conflicto, hermanos, es no manejable, viene a ser grande. Al final vemos que Pablo y Bernabé al final tuvieron una discusión o una labor en paz, puesto que respetaron sus diferentes rutas. Vemos que Bernabé y Juan Marcos se fueron a Chipre, y Pablo y Silas continuaron por tierra hacia el norte de Siria para posteriormente irse al oeste. Ante un proyecto por delante, ¿quién acompañará? ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han tenido una gran y fabulosa idea? Levantan la mano. ¿Qué pasó? ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han concebido una gran y maravillosa idea? Levantan la mano. ¿Cuántos de los que están aquí han presentado esa maravillosa idea que ustedes la han concebido y dicen, con esto vamos a salir de deudas, con esto la iglesia va a crecer, y nadie lo ha apoyado? Levantan la mano. Hermanos, debemos de llegar a un punto donde no vamos a desechar nuestras grandes ideas, nuestras grandes concepciones, pero debemos de entender que no siempre la gente te va a acompañar. Si Dios te ha dado una idea maravillosa, alguien más extra a los que están alrededor probablemente te van a acompañar, pero no necesariamente los que están ahí. Como pastor, te toca presentar proyectos y la iglesia no siempre va a estar de acuerdo. Pero no por eso el pastor se debe de molestar. ¿Cierto? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y a veces, hermano, usted va a traer una gran idea al pastor y el pastor no lo va a apoyar. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? A él no le gusta mucho, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nosotros tengamos grandes ideas no necesariamente significa que todos los demás estarán de acuerdo con nosotros. Y a eso se le llama el derecho a disentir. Tenemos derecho a no estar de acuerdo.
En el hogar, mi esposa y yo no siempre estamos de acuerdo. Dentro de pocos minutos vamos a tener que hacer una gran pregunta trascendental y existencial. ¿A dónde vamos a comer? ¿Y saben a dónde vamos a ir? Donde ella diga. Pero no siempre vamos a estar de acuerdo. Eso es una, por decirlo así, una bobería. Pero hay momentos de que hay que administrar dinero. Hay momentos que hay que decidir abandonar un edificio, una casa para mudarse a otra. Hay momentos donde hay que disciplinar un hijo, una hija. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo de tal manera de que el hijo pueda entender que es una cuestión en amor? Dígale a su hermano de la par, tú y yo tenemos derecho a disentir, dígale. Y eso no debería de ser motivo de enojo. Eso no debería de causar enemistad. A ver, ¿cuántos de los que están aquí, hombres, casados, tienen el valor de decirle a su esposa lo que no le gusta del hogar? Levanta la mano. Alguien le va a contar. ¿Cuántas hermanas casadas hoy aquí tienen la valentía de decirle a su esposo lo que no les gusta con respecto a su proceder? Levantan la mano. Sí, yo a ustedes sí les creo, hermanas. Sí, a ustedes sí les creo. Según la teoría de la armonía en el hogar, en una casa, en un hogar, todos deberían de sentirse apreciados por decir lo que piensan o sienten. Nadie debería de recibir represalias por decir las cosas que no le gustan. Pero resulta que en muchos hogares lo que hay es represalia. Cuando un hombre le dice a su esposa, hoy no me gustó cómo te quedaron los frijoles, prepárese para dormir en la sala. No debería de haber ningún problema. Puede ser que ella le pregunte, ok, ¿y qué opinión o qué plan hay para mejorarlos? Pues cocina tú. Vaya. Pero no debería de ser motivo para enojarse. No me gusta la loción que compraste, no me gusta el vestido que andas, no me gusta. Digo de buena manera, de manera amable, porque no siempre vamos a estar de acuerdo. Y en una iglesia, hermanos, tenemos derecho a disentir. Y no debería de ser motivo de enojo. El pastor que no escucha a sus ovejas es un pastor que está ignorando la realidad del pueblo y lo único que quiere es imponerse. Y esta es la iglesia del Señor Jesús, no del Señor Hernández. Esta es la iglesia del Señor y debemos de respetar al pastor. ¿Y quién es el pastor? Nuestro Señor Jesucristo. Cada uno tiene diferentes posiciones, pero el pastor no es dueño de la iglesia. Dígale a su hermano de la paz, el pastor no es dueño de la iglesia, dígale. Y respóndale usted, ni tú tampoco, dígale. Entonces nos vamos a regir por los principios de la palabra de Dios. Ahora, no es menos cierto que uno desea, hermanos, delante de Dios, presentar un proyecto donde todos apoyen. Hechos 15:23 nos recuerda más bien dicho el acuerdo que hubo en el concilio de Jerusalén, después de que los apóstoles, después de que Bernabé y Pablo fueron al primer viaje misionero y los judíos querían judaizar, imponer la ley judía a los gentiles y querían imponerle todas sus costumbres, y entonces vinieron a los apóstoles y a los ancianos en Jerusalén a preguntarles acerca de estos aspectos. Y hubo una carta donde se dijo que los gentiles no se les debería de imponer la ley judía. Así entonces fueron a estos viajes, estaba definido por dónde deberían de andar, dice escribir por conducto de ellos, dice los apóstoles y los ancianos y los hermanos
a los hermanos, esta fue la introducción de la misiva, de la carta, de la epístola, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están ¿en dónde? En Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, y desarrollan todo el acuerdo al que han llegado. Ustedes pueden ver, esta es parte de la región de todo lo que transitaba Pablo y Bernabé en aquella época, más otros cristianos. Estamos hablando acerca a su mano derecha, el parte de la región de Siria. La línea roja llega hasta el punto de Jerusalén. Ustedes recordarán que en los primeros 13 capítulos la sede del desarrollo de la iglesia fue Jerusalén. Del capítulo 13 en adelante tenemos a Antioquía de Siria, que está al norte de esa región amarilla, es la sede de la expansión del evangelio. Y así vemos todos los viajes misioneros, en este caso solo 2, de ida y de vuelta, las rutas están ahí establecidas. En el segundo viaje misionero vemos a Pablo llegar hasta Acacia, donde llega a Corinto, posteriormente llega a Éfeso para retornar en ese viaje misionero, cosas que vamos a estar viendo más adelante. Este es el viaje este es el mapa que coincide con el mapa anterior, solo que este es el mapa de la actualidad. Y vemos entonces siempre a Siria, vemos el Líbano, vemos también a Turquía, y vemos que un viaje ahora en avión de Jerusalén a Estambul, Turquía, pues se puede llevar unas 3 horas y media. Les recuerdo que en aquella época no habían aviones, no habían Ford F-150, ¿verdad? No habían camionetas grandes, cómodas como para viajar, sino que el viaje se tenía que hacer o caminando o en bestia, en animal. Los viajes eran mucho más complicados. Las carretas no tenían aire acondicionado como las carretas que ocupamos hoy que tienen motor, ¿no? Entonces, era complicado el viaje y todo esto era parte de lo que ellos recorrían. Ante esta empresa tan grande de recorrer nuevamente las iglesias que ya habían visitado, vamos a descubrir 5 grandes líderes que no eran perfectos, pero que Dios utilizó. En primer lugar, Marcos. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. La palabra que se ocupa para describir que Marcos se había apartado del viaje es apostanta, que significa actuar de apóstata. Y apóstata significa separarse o abandonar, principalmente con un acto de rechazo a la acción que se está realizando. En otras palabras, Marcos lo que hizo fue rechazar, despreciar el plan de los hermanos que habían lanzado a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Entonces Pablo está diciendo: yo no quiero que el apóstata Marcos venga con nosotros, porque temo que va a resultar en el segundo viaje de la misma manera. Nos va a abandonar a medio camino como lo hizo en el primer viaje. Pablo no estaba teniendo un rechazo de tipo personal, sino un rechazo de tipo conductual. No podemos tomarnos todas las cosas como cosas personales. Cuando alguien nos dice no es primordialmente por nuestra persona, sino por un proceder. Algunas veces nosotros cometemos el error de tomarnos las cosas personales y dicen: es que le caigo mal al líder de alabanza y por eso no me ponen a cantar. Y la agarran personal, cuando que el líder podría estar evaluando la manera en cómo usted se está conduciendo. O es que al pastor no le caigo bien, yo no soy de los preferidos del pastor. Y probablemente no tiene nada que ver con su persona, sino que no hay un espacio para desarrollarse en este momento. Pero en el caso de Marcos, había apostatado. Es la misma palabra que se utiliza en los tiempos postreros, cuando dice que en los postreros tiempos algunos van a apostatar, la famosa apostasía. Marcos, este personaje entonces abandonó el proyecto del primer viaje misionero. Era familiar de Bernabé, era sobrino de Bernabé, según Colosenses capítulo 4, versículo 10.
fue discípulo de Pedro. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 3, le invito a buscarlo más tarde. Pedro se refiere a Marcos como su hijo espiritual. Al final, Marcos volvió a trabajar con Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11. Pablo dice: y traedme a Marcos, que me es útil en el ministerio. Estamos hablando cuando ya Pablo estaba en Roma a punto de presentarse delante de César. Además, Marcos, Dios lo usó, a pesar de que fue apóstata del primer viaje misionero. Dios lo usó porque escribió el Evangelio de Marcos, al cual ahora decimos el Evangelio según San Marcos. Pues San Marcos abandonó un viaje misionero, pero nosotros ahora le damos el crédito por haber escrito el primer Evangelio. Marcos no conoció a Jesús de manera personal, sino que por el conocimiento adquirido por su mentor, en este caso Pedro, escribió bajo la unción del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo, escribió el Evangelio de Marcos. Así que hay algunos que le atribuyen el Evangelio de Marcos a Pedro. Dicen, no es el Evangelio de Marcos, sino más bien el Evangelio de Pedro. Sin embargo, está escrito en el canon que es el Evangelio de Marcos. Así que Dios pudo utilizar a aquel hombre a quien Pablo desechó, a quien abandonó en algún momento algunos colegas ministeriales, y así como usó a Marcos, también te puede utilizar a ti. ¿Bajo qué circunstancias tú algún día has abandonado un proyecto? ¿O bajo qué circunstancias tú has hecho algo en nombre de otro y a ti te lo han acreditado? No lo sé, pero lo que te puedo decir es que Dios puede usarte a pesar de tus debilidades. Dios puede usar a todos los que se dispongan a glorificar su nombre. Bernabé, su nombre era José, según Hechos capítulo 4, versículo 36. Antes de presentarnos el texto, la descripción, Lucas, el autor de Hechos, el problema de Ananías y Zafira, y que al final murieron porque se quedaron con alguna parte de la venta de su propiedad. La Biblia nos describe la presencia de José, a quienes los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Era su apodo, su nickname, y significa hijo de consolación. Hijo de consolación. Era bondadoso y sumiso, según Hechos 4:33, vendió una propiedad y la sometió a los pies de los apóstoles. A pesar de ser hijo de consolación y ser usado por el Señor, él no dijo, bueno, este dinero que yo he obtenido de la venta de mi propiedad lo voy a usar yo y yo voy a repartir a quienes yo quiera. Eso no hizo Bernabé. Bernabé se sujetó a la autoridad de la iglesia y trajo el precio de lo vendido para someterlo a los apóstoles. Su enfoque eran los individuos que colaboraban. Él creía que Marcos merecía una segunda oportunidad. Es cierto, nunca Bernabé le dijo a Pablo, es mentira lo que tú estás diciendo, Marcos nunca nos abandonó. No, implícitamente aceptaba de que Marcos los había abandonado, pero dijo, él también merece una segunda oportunidad. ¿A cuántos de los que están aquí nos gustan las segundas oportunidades? ¿A cuántos nos gusta que nos perdonen? Y nos digan, oye, una vez más, ven, colabora con nosotros. Bernabé entonces era un hombre que era manso, que era uno que daba oportunidades a otros. Probablemente tú seas una de esas personas, tú seas ese espíritu de madre, ese espíritu de padre. Cuando ves el error de algún hermano, de alguna hermana, tú le ves y dices, si fuera mi hijo, me gustaría que le dieran una segunda oportunidad. Si ella fuera mi hija, me gustaría que le dieran una segunda oportunidad. Entre nosotros, hermanos, como miembros de esta iglesia, que anhelamos que el Espíritu Santo se mueva como se movía en el libro de los Hechos, necesitamos una vez más recordar que la misericordia nos debe de acompañar. Debemos de tener algo de Bernabé en nuestro corazón, algo de hijos de consolación, y poder consolar a nuestro hermano que ha caído en alguna dificultad y decirle, vamos adelante, tú eres miembro de esta iglesia y nosotros vamos a participar en conjunto para sacar adelante la obra del Señor. Pero hermanos, a veces no es
no son del segundo culto, sino del primer culto. Somos unos que señalamos a los que se han equivocado. Y algunas veces somos certeros en los momentos indicados y decimos, ¿te acuerdas hace 2 años lo que pasó contigo? ¿Te acuerdas cuando hiciste esto y aquello? Y eso no solo acontece en la iglesia, acontece en el hogar. Da la casualidad que por lo general sucede con las hermanas que tienen una memoria muy buena y se vuelven históricas. Y lo que hacen es recordarle a su esposo cuando entran en conflicto, ay, me acabo de recordar que el día de nuestra boda, tu amiga fulana de tal te tenía de la mano y tú no la soltabas. Oiga, ya tiene 30 años de casado y todavía se acuerda del asunto. Así que, hermanos, debemos de ser hijos de consolación, debemos de tener algo de Bernabé en nosotros. Porque, hermanos, si no, ninguno de nosotros va a poder colaborar en la obra del Señor. Estamos hablando de que todos nosotros podemos ser utilizados en las manos de Dios. Y para ser utilizados en las manos de Dios, así como a Marcos se le dio una segunda oportunidad, así como hubo alguien que intervino, un Bernabé que intervino a causa de Marcos, también debe de haber en esta época. Pablo se olvidó que Bernabé también hizo lo mismo con él. Porque en Hechos capítulo 9, versículo 26 al 27, cuando nadie quería juntarse con Pablo, Bernabé lo introdujo a los apóstoles. Así que Bernabé era un hombre dulcemente razonable, siempre esperaba y confiaba y toleraba, como la palabra del Señor nos lo dice, que el amor todo lo soporta, todo lo cree. Debemos de ayudarnos los unos a los otros. Pablo, un apasionado por las causas santas, consideraba traición a cualquier abandono, como el caso de Marcos. Fue enfocado en el ministerio, en hacer discípulos, en plantar nuevas iglesias, como lo vemos en todo el libro de los Hechos y como lo vemos en todas sus cartas. Él estaba con aquel afán de alcanzar más personas para Jesucristo, porque lo habían declarado el apóstol para los gentiles y quería que todos estuvieran también de acuerdo en ese proyecto. Buscaba también el respaldo de la iglesia. En Hechos capítulo 15, versículo 40, vemos que cuando se fue con Silas tuvo la aprobación de la iglesia. Al final volvió a trabajar con Marcos, no era un hombre resentido, pero ciertamente que en el momento preciso él buscaba que las cosas funcionaran bien. Y en 2 Timoteo 4:11, al final, estando él en Roma, encarcelado, antes de presentarse ante César, dijo, traedme a Marcos, que me es útil para el ministerio. Me identifico con Pablo, hermanos, viendo la labor de la iglesia, viendo todo lo que hay que hacer. Y tenemos que alcanzar nuevos derroteros espirituales, y tenemos que alcanzar a más personas, y tenemos que ir a evangelizar. Y muchas veces los que somos enfocados en las cosas que hay que hacer, perdemos a las personas y nos volvemos impersonales. Impersonales. No debemos de perder la relación, hermanos. ¿Hay urgencia de que otros conozcan a Jesucristo? Sí la hay, pero debemos de acompañarnos los unos a los otros. Debemos de mantener siempre una relación personal. No te olvides de tu hermano. Mira a tu alrededor. Muchos hoy se confundieron probablemente en el horario. ¿Por qué no llamarnos? Oye, hermano, te extrañé hoy en la iglesia. ¿Por qué? ¿Hay algo en que yo te pueda ayudar? ¿Hay algún problema en tu casa? ¿Hay algún enfermo? ¿Cómo yo te puedo ayudar? Para tener esa relación los unos con los otros. El otro día una hermana me dijo, pastor, tengo 3 semanas de no asistir a la iglesia y nadie me llamó. Yo le dije, bueno, mira, tuve que aceptarlo en nombre de todos, de toda la iglesia. Yo no soy el único en la iglesia, somos todos. Y debemos de ayudarnos y colaborar los unos a los otros, porque a veces estamos muy enfocados en las cosas y no en las personas. Silas, escogido por los apóstoles y los ancianos en Jerusalén para traer la carta del acuerdo en el concilio para los nuevos convertidos gentiles, porque era uno de los principales en Jerusalén. Hechos 15:22.
era profeta, según Hechos 15:32. Decidió quedarse en Antioquía de Siria al ver nuevas oportunidades ministeriales, Hechos 15:34. Fue secretario de Pedro, o lo que se llamaba en aquel entonces un amanuense. Primera de Pedro 5:12 dice que por colaboración de Silvano, que es el nombre de Silas en latín, escribía esa carta, porque recuerde que Pedro era del vulgo. No que fuera un ignorante, pero no tenía todas las capacidades como para escribir, porque Silas hablaba un griego koiné, que significa un griego refinado y depurado. Pedro hablaba un arameo, o sea, un griego común y con un acento galileo que era difícil entenderle. Cuando lo reconocieron que estaba en el patio, cuando Jesús estaba siendo juzgado, dicen: y tú eres uno de ellos, le dijo una mujer, porque hablas como ellos, hablando Galileo. Era difícil entenderlo y Pedro lo negó, y hubo entonces esa experiencia en la vida de él. Hechos 15, 40 al 41. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y el último personaje, Timoteo. Después llegó a Derbe, a Listra. Usted debe de recordar que en el primer viaje misionero en Listra, a Pablo lo apedrearon. A Pablo lo apedrearon y pensaban que él estaba muerto. Y lo sacaron arrastrado de aquel lugar. Posteriormente a eso, dice que Pablo confirmó a las iglesias y les dijo: vamos adelante, porque el evangelio vale la pena. ¿Cuántos de los que están aquí creen que el evangelio vale la pena? Amén. ¿A cuántos les gusta que lo apedreen? Hermanos, hay lugares donde a uno lo han tratado mal. Yo tengo un par de lugares donde me han tratado mal. Yo no quiero volver a esos lugares. Pero el ejemplo de Pablo me arrastra. Y en algún momento posiblemente voy a tener que regresar. Entre el primer viaje misionero y el segundo viaje misionero pasaron por lo menos 5 años, dice la historia. Probablemente más, pero por lo menos 5 años. Había tenido Pablo una experiencia donde lo habían apedreado porque lo habían confundido con uno de los dioses de aquel lugar, y al verse frustrados y al ver personas que venían de las otras ciudades acusándolo de que él estaba afectando a la religión judía, lo apedrearon. Yo no quiero volver donde me han apedreado, pero según la palabra, Pablo regresó a aquel lugar. Dice: y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, refiriéndose a Timoteo, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La participación de Pablo siendo modelo a un joven. El caso de Timoteo, un joven de aproximadamente 15, 16 años que empezó a hacer ministerio. Cuando Pablo pasó por primera vez, probablemente Timoteo tenía 9 o 10 años, 5 años después lo escoge para llevarlo en sus viajes misioneros. Timoteo fue hijo de una mujer judía, Eunice, su abuela Loida y su padre griego, discípulo de Jesucristo, de los cuales las personas hablaban bien, tenía buen testimonio. Habían pasado 5 años de su anterior viaje y Pablo había sido sacado apedreado de aquel lugar, de Listra. Pablo lo circuncidó por causa de los judíos de aquella zona, aunque no era necesario. La misma carta, la misma misiva, el mismo acuerdo que llevaba de Jerusalén decía que no era necesario que se circuncidaran los gentiles. Acompañó a Pablo en sus viajes misioneros y llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Uno nunca sabe hasta dónde Dios lo quiere llevar. Lo único que necesita Dios es tu disposición. Hoy te ves sentado ahí. Hoy te ves sentada ahí. Pero probablemente algunos de ustedes deberían de observarse dentro de 3 años. ¿Por qué no detrás de este púlpito? ¡Qué silencio! ¿Por qué no, hermanos? Algunos de ustedes
no hacen volar sus pensamientos. Y entre algunos derroteros espirituales, ponerse la meta de llegar a ser predicadores del Evangelio. Ni un amén. Ustedes han visto que en las redes sociales está el 10 Years Challenge, o sea, el desafío de los 10 años. Tú pones una fotografía de cómo eras hace 10 años y cómo eres ahora. ¿Por qué no el desafío de aquí a 3 años? ¿Cómo te miras de aquí a 3 años? ¿Te miras sirviendo fervientemente al Señor o te miras abandonando la iglesia? ¿Te miras como un hombre temeroso, una mujer temerosa del Señor, con mayor conocimiento bíblico y mayor participación en la obra del Señor? ¿O te miras en la playa dándote aire y tu esposo dándote aire con una hoja ahí grande y dándote... ¿Cómo te miras? ¿Cómo te visualizas? Timoteo, cuando Pablo lo llevó y lo circuncidó por causa de su madre judía y lo llevaba en los viajes misioneros, no sé qué habrá pasado por la mente de Timoteo, no sé si alguna vez llegó a pensar de que iba a ser pastor de una iglesia grande en Éfeso, en una ciudad grande. Yo nunca me imaginé que iba a estar en una ciudad como esta detrás de un púlpito. Pero te puedo decir que si tú muestras disposición, Dios puede usarte. Dios puede hacer grandes cosas contigo, no importa tu edad. Timoteo era un muchacho. Tú me puedes decir, yo ya estoy viejo. ¿Qué tiene que ver tu edad? No es en la habilidad humana, es en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, nosotros todos podemos ser usados en las manos de Dios. Proverbios 13:4, ya casi termino. El alma del perezoso desea y no alcanza. El alma del perezoso, del haragán, del flojo, mas el alma de los diligentes será que prosperará. Déjeme presentarle como último punto las 6C del equipo ministerial. Todos nosotros que estamos aquí, bajo lo que hemos visto de los ejemplos de aquellas personas de aquella época, que tuvieron dificultades, debilidades, defectos de carácter, como los podemos tener todos nosotros hoy. Todos como iglesia. Si queremos que las cosas acontezcan como acontecieron en aquella época, o que Dios nos siga utilizando, o se incremente la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, por lo menos deberíamos de manifestar estas 6C en nuestra iglesia. En primer lugar, consagración. Los miembros de la iglesia bautista de Kendall necesitamos mayor consagración. ¿Qué sería lo contrario a la consagración? Deserción. Deserción. ¿Te ha pasado en la mente que el año 2019 va a ser el año de tu consagración al Señor? ¿O estás pensando que el año 2019 va a ser el año de la deserción en la obra de Dios? Ay, allá por julio, después del aniversario me voy a perder. No, hermanos, hoy tenemos que decir, yo me consagro definitivamente, vale la pena seguir predicando el Evangelio, vale la pena, yo veo lo que Dios está haciendo en la iglesia bautista de Kendall, yo me voy a consagrar al Señor. Segundo, compromiso. Compromiso significa que tú estás comprometido con el Señor. Hermanos, los domingos yo estoy comprometido para estar acá detrás de este púlpito y tener una predicación, algo relevante, que sea espiritual y que sea desafiante para su vida. Sí o sí. No es opcional. Obviamente, hermano, un día de estos me tienen que dar una vacación. Alguien más predicará y lo hará en el poder del Espíritu Santo. Pero se requiere un compromiso. La vacación es opcional. El ministerio es lo primordial. Y necesitamos compromiso. ¿Te has comprometido en alguna área de servicio de la iglesia? Pues adquiérelo como un compromiso. Llueva, haga huracán, haga terremoto, lo que pase, tú vas a estar en la obra de Dios. Compromiso. Pregúntele a su hermano de la par. Mírenlo
ábrenos los ojos, despiértelo y dígale, ¿te has comprometido con el Señor? 3, competencia. La palabra competencia no significa competir los unos con los otros, sino habilidades, ser competente. Si a ti te toca dirigir la alabanza, pues de alguna manera adquiere nuevas competencias. O sea, te toca tocar un instrumento, practica para ser competente. Si a ti te toca servir de alguna área de la iglesia, sé competente. Mira cómo se arreglan mejor las sillas. Mira cómo se limpia mejor la alfombra. Mira cómo se utiliza mejor el sistema de sonido. Mira cómo se arregla mejor el canopy allá afuera. Competente. En lugar de abandonar, es como yo mejoro lo que yo hago hoy. Ser competente. Buscar nuevas habilidades. No decir, ay, es que yo no sirvo para nada. Es que como mi mamá me decía, el que nace para maceta no sale del corredor. No, hermanos, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida y en la mía si nos disponemos en las manos del Señor. Amén. Competencia. 3, 4, coordinación. Someterse a una coordinación, hermanos. Alguien tiene que dirigir. Bernabé nos da el ejemplo. Él sometió el precio de lo vendido a los apóstoles, a los pies de los apóstoles. Debe haber coordinación. No pueden haber aquí un monstruo de 1000 cabezas y el líder de tal cosa hace lo que le da la gana y el líder de tal cosa hace lo que le da la gana. Gracias a Dios eso no pasa aquí. Amén. Estamos coordinados. 5, cooperación. Cooperando los unos con los otros. De todas maneras, de lo que tú tengas, de tus recursos, de tus habilidades. Desde las finanzas, cooperación y por último, compañerismo. Hermanos, yo debo decirles que yo no tengo más familia en la ciudad de Miami. Para mí, ustedes son mi familia. Tengo mi familia, mi esposa y mis hijos. Pero de ahí afuera, ustedes son mi familia. Si yo tengo una necesidad, yo voy a buscarlos a ustedes. Esperaba un amén rotundo, pero qué esperanza la mía, ¿no? Hermano, en la realidad no he necesitado que digan amén. En la realidad, cuando ha habido huracán, he comido en su casa, he pasado en su casa, he pasado la tormenta, la lluvia, etcétera. Pero debemos de hacer de los miembros de esta iglesia nuestra familia. Pero eso es intencional. Como en alguna ocasión alguien me dijo, pastor, a mí nunca más nadie me llama por teléfono. Y le pregunto, ¿y tú has llamado a alguien? Y se echó para atrás. Desde ese entonces, esta persona llama constantemente a otros. Porque necesitamos ser intencionales. Si tú hoy te preguntas y dices, bueno, el pastor, ¿por qué es el pastor? Todo el mundo le abre la puerta de su casa. Bueno, la gran mayoría. Pero tú, ¿hace cuánto no conoces a una nueva persona en la iglesia? ¿Hace cuánto no has pedido un nuevo número de teléfono de una persona en la iglesia? ¿Hace cuánto tú no invitas a tu casa a una familia de la iglesia? ¿Hace cuánto tú no participas en un grupo? ¿Por qué no vienes al grupo de las mujeres? ¿Por qué no vienes al grupo de los hombres? ¿Por qué no vas a una célula? ¿Por qué no te pones el propósito de que tu casa sirva como la sede de una célula? Para hacer de este grupo tu familia espiritual. Si en realidad queremos ser útiles en las manos de Dios, por lo menos deberíamos de tener estas 6 C. Consagración, compromiso, cooperación, compañerismo y las otras 2 que se me escapan a la memoria. Pero debemos de actuar porque todos somos útiles en las manos de Dios. No pongas excusa. Dígale a su hermano de la par, no pongas excusa. Dios puede utilizarte si te dejas caer libremente en las manos del Señor. Vamos a orar.